quien resulte responsable. Continuamos en quien resulte responsable. Antes de la pausa le platicaba de este terrible hecho donde hay un periodista más asesinado en el gobierno de Javier Duarte. Pedro Tamayo, de 43 años de edad y periodista que cubría la región de Tierra Blanca, Veracruz, fue ultimado a tiros después de que denunciara amenazas del gobernador Duarte de Ochoa y de su cuerpo policiaco. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el periodista fue acribillado a las afueras de su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo entre Morelos y Matamoros, en la colonia centro de Tierra Blanca. Las primeras entrevistas establecen que habrían sido dos los agresores quienes se acercaron a saludar al periodista en una negociación de su propiedad, agrediéndolo después con disparos de arma de fuego, arma corta, por lo que fue trasladado al centro médico regional donde perdió la vida mientras recibía atención médica. Esto lo detalló la dependencia en un mero comunicado. La Fiscalía de Veracruz informó que sus peritos recolectaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros y que los agresores huyeron en un auto del que se pudieron conocer sus características. A principios de este año, el periodista Pedro Tamayo Rosas había escapado del estado de Veracruz. Dijo que lo habían estado amenazando policías. El periodista hoy está muerto. Este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, acudió al estado de Veracruz a una reunión con autoridades locales y resaltó que ese estado es la entidad que más periodistas y defensores de derechos humanos tiene inscritos en el mecanismo de protección federal al atender a 56 personas. Cuando él huyó de Veracruz en enero, fue porque le intervinieron a su esposa al teléfono y posteriormente le dijeron que textualmente le dijera a su marido que le bajara de huevos y que dejara de estar chingando al fiscal y al gobernador, al que se chingaron con toda la expresión, discúlpeme, fue a él, y no es posible que en un Estado de Derecho, en un país de instituciones, cuando el presidente está pidiendo perdón, no tenga perdón este tipo de crímenes, uno más, en un gobierno priista. Y aunque la gente ya votó para que salga, no puede ni debe quedar impune. Hoy fueron hallados 6 cuerpos en una carretera del estado de Veracruz. Una de las víctimas era un policía ministerial que se había reportado como desaparecido, del cual habló en su última nota el reportero Pedro Tamayo, quien ayer fue ultimado en Tierra Blanca. Están relacionados los crímenes y bueno, más allá de que vaya Roberto Campa, de que advierta que habrá una investigación, ¿de qué sirve que la propia fiscalía que depende del gobernador de Veracruz lo haga? No sirve de nada. Pero pasamos a temas completamente distintos, porque hemos dado seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en Turquía, como lo hemos hecho en otros puntos del globo, y para platicar acerca de este fenómeno del golpe de Estado, de la remoción del gobierno, muchas veces electo, legítimamente adquirido el poder, hay otras ocasiones en que el poder se detenta por juntas militares y que luego sean también amenazados por sus propios correligionarios. Para platicar del tema tengo mucho gusto saludar al licenciado en Ciencias Políticas Marcos Pineda Godoy, especialista también en los temas de la política a profundidad. Mi estimado Marcos, muy buenas noches. Carlos, es un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, en efecto, un tema muy, no solo interesante, sino de gran trascendencia para la historia de la humanidad. Vamos, y como tú lo señalabas muy bien al principio de la introducción, a enfocar un poco para el auditorio en qué consiste un golpe de Estado, porque suele confundirse a veces con otro tipo de manifestaciones violentas, con los motines, con rebeliones o con revoluciones. Un golpe de Estado, en síntesis, de manera, digamos, muy coloquial y clara, es que se derroca a un gobierno a través del uso de la fuerza o de cualquier medio que no sea legal. Es decir, que se quita a un gobierno a través de medios ilegales. Usualmente, quienes tienen la posibilidad, la fuerza para hacerlo, son las Fuerzas Armadas. Son quienes cuentan con los hombres, los aditamentos, municiones, es decir, tienen posibilidades de enfrentar a un gobierno, rebelarse y derrocar a este gobierno. Te comentaba que es muy trascendente porque los antecedentes que tenemos de los golpes de Estado pues datan desde el antiguo Egipto. Ramsés III fue derrocado de manera violenta, lo asesinaron, le cortaron un dedo y curiosamente después de que es derrocado asume el poder su hijo
y lo primero que hace es decretar una amnistía, es decir, perdonar a los que mataron al papá, y él se queda con el poder, lo cual hizo que se levantaran algunas sospechas. Otros golpes de Estado muy importantes, pues el de Napoleón Bonaparte, él llega al poder a través de un golpe de Estado. Julio César en Roma también llega a través de un golpe de Estado, y a su vez a él también cerca de 60 senadores se le abalanzan y lo acuchillan, pues entre todos lo acuchillan y pues dejan sin emperador a Roma, ¿no? Él se había ya nombrado emperador vitalicio para ese momento. Vamos, y así también hay ejemplos en Hispanoamérica, en los países donde hablamos español, ningún país, ninguno se salva de haber sufrido un golpe de Estado. Tuvimos, por ejemplo, ese golpe de Estado que desarrolló una dictadura que es muy conocida, el de Augusto Pinochet, cuando derroca a Salvador Allende a través de un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. Chile. Y en México tenemos otro ejemplo también de gran trascendencia. Francisco I. Madero fue derrocado a través de un golpe de Estado por Victoriano Huerta, que asumió el poder. O sea, sublevaron a los militares y derrocaron. Entonces, es un tema muy trascendente. No deja de haber, ese tema de Turquía vuelve a poner en el debate este concepto, ¿no?, del golpe de Estado. Porque dicen, bueno, ¿cómo que está pasando a estas alturas de la democracia y elecciones limpias, relaciones diplomáticas, en fin, todo lo que está sucediendo en el mundo? Y dices, ¿cómo que hay golpes de Estado? Pues miren, uno de los más recientes que tuvo éxito, el último que tuvo éxito, es decir, no fue golpe de Estado fallido, fue en Mauritania en 2014. Así que esto se sigue sucediendo. Pero tiene mucho más, no nada más es que se les ocurrió tomar el poder y lo hicieron. Hay tentáculos ahí metidos de distintos intereses, sobre todo de las grandes potencias. Las grandes potencias, Estados Unidos, ya sé con claridad, Estados Unidos, en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy solamente la URSS, y otros países han intervenido, han tenido una política intervencionista para provocar, alentar e incluso hasta financiar los golpes de Estado de gobiernos que no les convienen. Eso ha sucedido mucho en Latinoamérica y en África. También en Medio Oriente, ¿no? Irán, allá en la década de los 50, no le convenía la posición que tenía el gobierno iraní con respecto al petróleo y con respecto a la Unión Soviética, no le convenía a los Estados Unidos, y bueno, es bien conocida la historia de cómo van infiltrando, van alentando hasta que logran derribar al gobierno iraní. Y como eso hay cantidad de ejemplos. Por eso este tema de Turquía es especialmente importante. Ahora bien, aquí se trata de un golpe de Estado fallido, no cuajó. Y en lo que ahora viene, pues es un proceso de represalias, ¿no? Están buscando incluso reinstalar la pena de muerte para castigar a los agresores. Así de ese tamaño es el tema, mi estimado Carlos. Más de 5,000 personas entre militares, entre activistas, entre funcionarios, entre grupos de adversarios políticos. No le importa a Turquía no pertenecer a la ONU en el ánimo de volver a implementar la pena de muerte para poder saciar la sed de venganza del señor Erdogan, que ni estaba en el país, pero que lo que hizo fue alentar a la gente a que defendiera su gobierno, que él pues no quería o no pudo hacer, estaba fuera de vacaciones. Sí, y esa es una de las cuestiones precisamente clave en el tema de Turquía, ¿no? Al no estar regulado, no tener compromisos internacionales, no haber firmado los acuerdos de la ONU, bueno, pues este señor siente que es omnipotente, sí, se va por la libre. Todo. Siente que se va por la libre, dices bien, Centro y Sudamérica, África, Asia, Medio Oriente, no han estado ajenos de golpes o intentos de golpe. Fíjate lo que es la vida. Hugo Chávez sufrió un intento de golpe de Estado en el 2002. Bueno, él también fue golpista. Y él fue golpista a su vez, Él fue ¿no? golpista. Él antes de asumir el poder, encabezó un golpe de Estado, falló, fue metido preso, después salió, pero ya después llegó por elecciones democráticas al poder, y le tocó lo mismo, ¿no? También le tocó un golpe de Estado. De hecho, pues ya se veía venir, ¿no? Si la vida, pues, se le arrebató una enfermedad, el cáncer, pero ya se veía venir. Si no, ahí seguiría. No, estaría padeciendo la revuelta, ¿no? Y si no es por la primavera árabe, con las redes sociales y los dictadores como Mursi en Egipto y demás, también seguirían ahí enquistados en el poder. Así es, efectivamente. Ahora, no necesariamente son los militares los que llevan a cabo los golpes de Estado. Puede ser una parte de la sociedad,
un partido, grupos de una ideología diferente a la de quienes gobiernan, pero la clave para identificar cuando se trata de un golpe de Estado es que se hace a través de medios que no son legales. Sí, no a través del voto, la democracia. Así es, efectivamente, no con un plebiscito, por ejemplo, para ver si continúa o no el gobernante en turno, sino pues llegando a sacarlo, ¿no? A sacarlo, a amenazarlo, incluso como ha sucedido con muchos de los derrocados, pues matándolos. El zar y su familia en Rusia, en la Revolución Rusa, comienza con un golpe de Estado, o sea, es perseguido el zar, es encarcelado, y después son asesinados él y toda su familia. Y entonces es así como asume un gobierno provisional el poder, y a su vez este gobierno provisional es retirado por la fuerza por los soviets, ¿no? Las células que pusieron finalmente en el gobierno a Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Y bueno, lo demás es parte de otra historia. Así es, son 36 los golpes de Estado o intentos de en lo que va del siglo XXI. Por último, Marcos Pineda Godoy, ¿cuál crees tú que sería el próximo país que podría sufrir uno de estos fenómenos? No, eso es muy complicado. En la ciencia política podemos hacer un poco de prospectiva, pero no necesariamente es como adivinación, ¿no? En cualquier lugar, más bien lo que necesitamos ahí es, para poder tener una perspectiva y poder calcular escenarios de lo que podría suceder, es ver cuál es la situación por la que atraviesan los países. Sí. Entonces, si es un gobierno que está generando cada vez más incertidumbre, carencias, depauperación, es decir, pobreza, enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de las mayorías, es más probable que se haga este caldo de cultivo para estos golpes de Estado, ¿no? Pues te aprecio mucho, como siempre, tu conocimiento, tu disposición y experiencia, y seguiremos muy en contacto contigo para analizar este y otros fenómenos políticos. Un gran abrazo, Marcos. Gran abrazo, muchos saludos al auditorio y muy buena tarde. Muy buena tarde, Marcos Pineda Godoy, licenciado en Ciencias Políticas, analista, experto en mediciones, con este recuento histórico y prospectiva política de los golpes de Estado en el mundo. Último momento, Roger Ailes dejó el cargo como director ejecutivo de la cadena Fox News tras acusaciones de acoso sexual. Estos que se dan golpes de pecho, que son más republicanos que Donald Trump, esa doble moral e hipocresía, aquí le están pagando. De esta forma llegamos al final del programa. En nombre de todo el equipo que lo hace posible, del director general Federico Mayorga, soy Carlos Félix. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.